Dios, Alá, Yahvé, Jehová, el motor inmóvil. Sea cual sea el nombre que le asignemos a este concepto, es el sentido de la vida de un porcentaje muy importante de la población mundial. Pero, ¿qué sabemos de Dios? ¿Sabemos siquiera si Dios es real? Este video no es como los 9 anteriores, porque en este se habla de un tema bastante controversial, al menos en la actualidad en esta región del mundo. En este video analizaré qué tienen para decir los argumentos por parte de los teístas, es decir, por aquellos que defienden la existencia de Dios como un ser real, y los no teístas, más conocidos como los ateos, aquellos quienes niegan rotundamente que exista Dios. Hay una postura intermedia llamada agnosticismo, que no acepta ni niega a Dios. Como veremos más adelante, esto es una clara contradicción según la lógica aristotélica, y lo que en realidad no quiere decir el agnóstico es que no ha tenido el tiempo para reflexionar sobre Dios, así que no conoce suficiente sobre el tema. Quiero resaltar que en la actualidad yo me adhiero al postulado teísta, por lo que es evidente que este video puede tener alguna parcialidad, pero lo que aquí se busca es la objetividad, no la imparcialidad. Además, yo hasta hace algunos años también me adhería a una visión no teísta de la realidad, lo cual a veces hacía que cayera en corrientes filosóficas que concluimos en estos videos previos han sido perjudiciales para la sociedad. ¿Con esto quiero decir que el teísmo va a mejorar la vida de alguien que no lo es? Evidentemente no sería así en el 100% de los casos, pero a mí y a muchos otros nos ha servido para no perder ese rumbo o camino hacia la verdad del que nosotros, como seres imperfectos y corrompibles, no podemos recorrer solos. Así que con este video te voy a dar los motivos por lo que es más factible que algo de lo que has oído de Dios sí puede ser real. Los planteos en los cuales me basaré serán los que están en la lista de reproducción con los 9 videos previos, que hablan de temas que son muy convenientes que conozcas, o de los que al menos hayas oído algo previamente. Después de analizar todo esto, te aseguro que al menos te va a dejar pensando y reflexionando un rato. Así que sin más que decir, comencemos. A partir de ahora vamos a intentar utilizar el método socrático para sentar algunas bases, es decir, axiomas. Supongamos que hay una persona, llamémosle Sócrates en honor al filósofo, que quiere hacer que yo, como teísta, dude si Dios es real. Yo por mi parte voy a desentrañar los argumentos de Sócrates para descifrar si estos se han tratado en una corriente previa, y los refutaré sugiriendo un axioma que Sócrates deberá aceptar. Mis fuentes van a ser los videos previos. Así que empecemos. No podemos afirmar que Dios existe ni que Dios no existe. Es más, ni siquiera podemos comprobar que nuestra realidad existe, ya que la ciencia moderna parece indicar que, con la teoría de la relatividad y la física cuántica, parece indicar que no existe tal cosa como una verdad absoluta. Tu visión se asemeja al escepticismo o al relativismo. Estas corrientes nos quieren afirmar que no existe, o que al menos no nos es posible establecer ninguna verdad absoluta. Pero si analizamos la premisa de estas posturas, el afirmar que no hay verdad absoluta es en sí una verdad absoluta, y esto es una contradicción a toda regla. Sobre la verdad y la contradicción hablo en el primer video, y sobre la relatividad y la cuántica hablo en el séptimo video. Ok, acepto como primer axioma que existen las verdades absolutas. Pero aún así, rechazo la existencia de Dios, porque no lo podemos percibir en nuestro día a día. Solamente podemos asumir como real o verdadero aquello que podemos percibir con nuestros sentidos. Conceptos como Dios o los valores son inventos humanos. Solo podemos afirmar que existe el espacio y la materia. Tu visión se asemeja a la del empirismo radical o al materialismo, posturas que niegan la existencia de todo lo inmaterial. El problema con esto es que habría que aceptar que nuestra propia mente no existe y es simplemente una ilusión evolutiva de nuestro cerebro. Si nuestra mente es una ilusión, nuestra memoria también lo es, por lo que no podemos asegurar que existió el pasado, y lo mismo pasa con el futuro. Así que si estás aquí debatiendo ideas del pasado y planes para el futuro, ¿qué haces perdiendo tu tiempo conmigo? Vive el presente. Carpe diem. Me convenciste, acepto como axioma que existe una realidad más allá de la que podemos percibir.
Nuestra mente y los conceptos inmateriales son parte de esta realidad metafísica, planteada en el dualismo platónico. Pero no podemos asegurar que la realidad tangible y la metafísica interactúen entre sí. En el experimento de Libet se concluyó que nuestro cuerpo realiza movimientos antes de que nuestra mente indique que los va a hacer. Lo que nos da a entender que la libertad es una mentira. Si Dios existiera, nos haría creer que somos libres, pero no lo somos, eso lo haría un Dios mentiroso, y por ende, malvado. Lo que está sugiriendo es que no existe libre albedrío, y esto es lo que asume el determinismo. En el tercer video explico el experimento de Libet. Este solo nos dice que hay decisiones que nuestro cuerpo toma inconscientemente, pero no niega que haya decisiones más trascendentales que sí tomamos conscientemente. Como no estamos seguros de si somos libres o no, nos toca tomar la decisión por mera fe y ser coherentes. Si decides no ser libre, vivirás como un esclavo por el resto de tu vida. En cambio, si decides ser libre, podemos seguir discutiendo. Sobre la fe, hablo en el sexto video. Tienes razón, asumiré como axioma que existe el libre albedrío. Es muy interesante plantear la fe como prueba de esto. Creo entonces que si la sociedad debe tener fe en algo, es en la ciencia, que es la que nos acerca a la verdad absoluta. Y no creer en religiones que nos impongan dogmas arbitrarios como Dios, que no es demostrado por la ciencia y que ha evitado el desarrollo de la ciencia en gran parte de la historia. Estás cayendo en el cientificismo, que cree que la ciencia es el único camino a la verdad. Hay que aclarar que la ciencia es un método, tal como el método socrático, solo que este incluye también la experimentación, o sea, que es empírico. Como método, busca reducir los dogmas a axiomas, que son necesariamente evidentes. Pero el cientificismo parece aceptar la ciencia como dogma, entrando en una contradicción. En mi segundo video explico que el método científico es insuficiente, por lo que se tiene que complementar con un método metafísico o filosófico. Es muy interesante todo lo que me has respondido. Yo ya me he quedado sin más argumentos para hacerte, así que por ahora me retiro y te dejo seguir con el resto del video. Con este ejemplo de diálogo socrático, podemos llegar entonces a 4 axiomas a partir de los cuales intentaremos llegar a comprobar que Dios es real. Repasemos los axiomas. 1. Existen verdades absolutas. 2. Además de nuestra realidad empírica, existe otra realidad inmaterial. 3. Somos libres por naturaleza. 4. La ciencia es un método empírico, complementario con los métodos metafísicos. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues tratar de demostrar que Dios es real. Para esto nos conviene repasar el séptimo video, particularmente sobre el principio de causalidad y la causa eficiente. Recapitulando, Aristóteles nos dice que una regresión infinita de causas es imposible, por lo que nuestra realidad, o sea, el universo, debió ser causado por una causa incausada, que Aristóteles define como el motor inmóvil. Aquí conviene destacar que Aristóteles no sabía del concepto de Dios que tenían los judíos, pero aún así llegó a dar un concepto algo similar. Lo mismo ocurrió años atrás con Genófanes, quien puso en duda el politeísmo heleno, al que acusaba de muy humanizado, y decía que si existe un ser sobrenatural, este debía ser inmaterial. Como dije en el séptimo video, de esto es lo que va la Teodicea, es decir, que se llega a Dios sin revelación alguna. Volviendo a la causa eficiente, en el séptimo video concluimos varias cosas. Una de ellas es la ley de entropía. Solo basándonos en esto, podemos concluir que el universo es finito. Lo podemos plantear de la siguiente manera. Si en un conjunto compacto la entropía solo se mantiene o aumenta, tras el paso de un tiempo infinito, necesariamente este conjunto debería ser completamente entrópico, o sea que nosotros no existiríamos. Además, como dije en este video, el universo finito también se explica con la fecha del tiempo de Eddington. La clave aquí entonces es intentar comprender lo que es el infinito, que a su vez está ligado al concepto de Dios. Y aquí es interesante volver a Kant, a quien analizamos en el sexto video. Kant nos dirá que nuestra mente es incapaz de comprender el infinito, ya que ésta está vinculada a nuestro cerebro, que es finito. Y además, matemáticamente, el infinito no es cuantificable, es decir, que no es un número. Aquí conviene diferenciar entre dos acepciones del infinito basados en los conceptos de acto y potencia de Aristóteles. El infinito potencial es un número que podría ser tan grande como nosotros podamos imaginar,
mientras que el infinito actual es el que se escapa de nuestra comprensión. Pongamos un ejemplo. A escala física, el padre de la cuántica, Max Planck, estableció las unidades mínimas de magnitud, las cuales al dividirse serían a efectos cuánticos un absurdo. Por otra parte, con la teoría del Big Bang se ha logrado definir las magnitudes más grandes como la extensión del universo observable en el caso del volumen o la edad del universo en el caso del tiempo. Si se dividen estas magnitudes entre sus respectivas unidades de Planck, se obtienen los números en pantalla, unos números bastante grandes la verdad, pero para nada son un infinito actual. Ya tenemos definidos dos nuevos axiomas. Uno, que el infinito actual es un concepto al que nosotros estamos limitados para poder comprender. Y dos, que según las evidencias científicas actuales, el universo es finito. Con todo esto, ya podemos plantear más cosas. Para esto, conviene conocer el argumento del ajuste fino. Este señala que las constantes fundamentales y las condiciones iniciales del cosmos deben estar dentro de unos rangos extremadamente precisos para permitir la existencia de la vida inteligente. Una mínima variación entre estos parámetros podría ser un resultado en el que el mismo universo sea incapaz de sustentar vida o incluso un universo que colapsa sobre sí mismo. Uno de los científicos que ha intentado cuantificar esta improbabilidad es el físico y matemático Roger Penrose. En su obra, La nueva mente del emperador, analiza la baja entropía inicial del universo y estima que la probabilidad de que el universo hubiera sido capaz de permitir nuestra existencia por pura casualidad es de 1 sobre 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Este número es inimaginablemente grande, incluso si lo comparamos con los valores obtenidos en las unidades de Planck, que no son nada a su lado. El número del ajuste fino es tan grande que ni siquiera es posible escribirlo en notación decimal. Incluso si el tamaño de los ceros fuera de una longitud de Planck al cuadrado y el papel fuera del área del universo observable, no podríamos siquiera escribir ese número. Aceptando que el universo es finito, esto deja al ateo en una terrible desventaja, al menos si quiere ser coherente con su visión, porque esto implicaría asumir que somos verdaderamente afortunados por siquiera existir en este momento, y eso es un acto de fe mucho más grande que aceptar simplemente que Dios existe. Seríamos más afortunados que una persona que haya participado en todas las loterías de todo el mundo por toda su vida, las haya ganado absolutamente todas. Como se ve en pantalla, las cuentas aproximadas dan el siguiente número que es bastante grande, pero es incomparablemente pequeño si lo comparamos con el número del ajuste fino. Incluso si Penrose se hubiera equivocado en sus cuentas por algunos trillones o quintillones, seguiría siendo un número que simplemente está a otra escala. Ahora bien, si lo de la lotería llegase a pasar, lo más obvio que vamos a pensar es que esta persona está haciendo un fraude monumental y debería ir a la cárcel. En nuestro idioma no existe un adjetivo que pueda describir la inmensidad de este número. Pongamos otro ejemplo. Cuando los arqueólogos consiguen fósiles, estos aceptan indudablemente que son creados por seres vivos, pero existe una muy ínfima probabilidad de que este no sea el caso. Aún así, los arqueólogos la descartan por ser tan pequeña, pues esta probabilidad es muchísimo mayor que la probabilidad del ajuste fino. Si aún no te he convencido, considera el principio de Ockham. Este plantea que cuando se ofrecen dos o más explicaciones de un fenómeno, es preferible la explicación completa que sea más simple, como el estafador mundial de las loterías que se acepta que es un criminal, o como los arqueólogos que cuando consiguen fósiles aceptan que estos son creados por seres vivos. En el caso del ajuste fino, la respuesta más sencilla es Dios. Enhorabuena, ya podemos aceptar a Dios como una verdad, como un axioma. Esto por supuesto no se acepta de un momento a otro. Requiere de mucho tiempo para reflexionar y comprender lo que acabamos de aceptar. Así que si quieres, pausa el video para que te tomes un respiro y seguimos en un momento.
Una vez hecha la pausa, podemos seguir con este video. Bien, ya damos por hecho que Dios es real. ¿Y ahora, para qué nos sirve esto? Si algo tienen en común mis videos previos, es que suelen incluir un apartado de autocrítica de nuestra sociedad. Materialmente estamos mejor que nunca, pero a nivel espiritual estamos en decadencia. En nuestra búsqueda de la verdad, estamos tratando de darle un sentido a nuestra vida. Sabiendo que Dios es real, nos va a servir de mucha ayuda, pero no es suficiente. Tenemos que saber más cosas, como ¿es Dios el infinito actual? ¿Es Dios consciente como nosotros? ¿Dios nos hizo con un propósito? Empecemos por responder la primera pregunta. La relación de Dios con el infinito se puede retrotraer a los antiguos griegos. Ya en el siglo V a.C., Anaximandro introdujo el término apeiron, que significa lo ilimitado o lo infinito. Un siglo después, Platón nos hablará del dualismo, que ya se mencionó en el diálogo socrático. Según el dualismo, las realidades materiales son finitas, pero en el mundo de las ideas, el bien supremo es eterno, perfecto y sin límites. La llegada del cristianismo sirvió a los filósofos posteriores para fortalecer esta relación Dios infinito. Como se dijo en el segundo video, en el siglo V, Agustín de Hipona se inspirará en Platón para atreverse a dar una definición filosófica de Dios. Dios es eterno, perfecto y omnipresente, lo que implica que no tiene límites. Algo que comienza a repetirse aquí es la palabra perfección. ¿Qué es la perfección? Una pista la podemos encontrar en el cuarto y octavo video. En estos se menciona la scala naturae, propuesta por Aristóteles. Como ya hemos dicho, se trata de una especie de escalera que clasifica a los seres vivos. Mientras más arriba el escalón, más complejo el ser. Los seres de más arriba podemos hacer las cosas de los seres de más abajo, pero en el caso opuesto, esto simplemente no es posible. Se puede decir entonces que los que estamos más arriba estamos más cerca de la perfección. Aunque claro, la perfección no es algo que se pueda cuantificar, simplemente se es o no se es perfecto. La pista que nos da la scala naturae es que hay una clara tendencia hacia la perfección. Una buena analogía es una fuente de calor. Se puede saber que hay una fuente de calor en un sitio al percibir el aumento de la temperatura en una zona. El problema es que generalmente no podemos experimentar la fuente de calor directamente, porque esta es tan caliente que nos quema la piel, que no está preparada para recibir tanto calor. Esto nos ayuda a comprender la analogía si volvemos a Kant, que nos dice, análogamente, que nuestra mente no es capaz de comprender tanto conocimiento. Curiosamente, tampoco existe el calor absoluto, se puede subir de temperatura indefinidamente. Concluimos entonces que Dios es infinito y perfecto. Si vinculamos a Dios con la scala naturae, podemos establecer que en la cima de esta estaría Dios, que representa la perfección. Sabemos entonces que mientras más arriba el escalón, más complejo el ser, que tiene cualidades de los seres más simples, más otras nuevas. Nosotros en nuestro escalón tenemos conciencia. Entonces Dios, al estar arriba de nosotros, necesariamente también tiene que tener conciencia. Así respondemos a la segunda pregunta. En el siglo XII, el teólogo judío Maimónides concluirá que no se puede definir a Dios positivamente, porque cualquier descripción lo limitaría. Es decir, que estaríamos acotando a Dios, lo cual es un absurdo si Dios es infinito. Esto me recuerda a lo planteado previamente por Xenófanes sobre la humanización de Dios. Como vimos, en la scala naturae, nosotros en principio estaríamos más cerca de Dios que los demás seres vivos, pero esto se puede malinterpretar como que Dios entonces debería parecerse a nosotros, cuando en realidad es todo lo contrario. Nosotros deberíamos parecernos más a Dios, aun si no podemos percibirlo. Esta malinterpretación sería como decir que la fuente de calor tuviera la temperatura de la zona más cercana a la que la piel puede aguantar. Si volvemos al cuarto video, podemos darle un nuevo sentido al deber ser, que sería acercarnos a la perfección lo más posible, comprendiendo que tarde o temprano nos vamos a equivocar. Si decimos que Dios es perfección, entonces nuestro deber sería acercarnos a Dios. Por otro lado, si volvemos a Platón y su definición del bien absoluto, podemos comprender que el bien y la justicia
caben dentro del concepto de Dios. Así, con Dios podemos explicar mejor el cuarto video, por ejemplo con la ley natural y la ley positiva. Nosotros como humanos imperfectos buscamos la justicia en base a la ley positiva, que busca asemejarse a la ley natural, que es perfecta, o sea, que es la ley de Dios. Dios también explica los patrones descritos en el monomito de Campbell, que por cierto se basa en el concepto del inconsciente colectivo que plantea el psicólogo Carl Jung. Aquí entonces tengo que aclarar que probablemente yo haya podido influir en transmitir una idea errada de Dios. Si te has fijado, en todo este tiempo suelo representar a Dios como esta pintura recortada de Sima da Conigliano. Evidentemente Dios no es como se plantea en esta pintura o muchas otras. Dios, al plantearse como infinito, no podemos ni imaginarlo. Estos solo son representaciones artísticas que buscan mostrar a una persona muy anciana que a pesar de su gran edad, planteada como el inicio de los tiempos, mantiene un estado de salud físico óptimo. Como la bondad y la perfección no se pueden percibir empíricamente, lo más cercano que tenemos a percibirlos es con la belleza mediante el arte, conceptos estudiados en el quinto video, y que se vinculan a nuestros sentidos, principalmente vista y oído. En base a todo lo anterior dicho, ya podemos englobar a Dios con los siguientes conceptos metafísicos: infinito, perfección, justicia, bondad, este último interconectado con la belleza, que vincula con nuestra realidad empírica. Ahora bien, tal como dice Maimónides, la teología negativa nos puede ayudar a descartar ideas erradas que se pueden malinterpretar de Dios. Una de ellas tiene que ver con la tercera pregunta. Los más escépticos ya dudarán de todo esto que llegamos a plantear de Dios. Si bien podrían aceptar que Dios es real, consideran muy precipitado asociarlo a estos conceptos. Esta postura es la que toman los deístas, que plantean que si bien se puede comprobar la existencia de Dios mediante la teodicea, todo lo relacionado con la revelación es falso, o sea, que niegan la religión y la espiritualidad. Para los deístas, Dios creó el universo, pero desde entonces no se involucra en este. Aquí ya se pueden detectar algunos problemas, como puede ser nuestro propósito como individuos y como sociedad. Supongamos por un momento que el deísmo es verdad. En este caso tendríamos que preguntarnos por qué Dios crearía un universo en el que no intervendría. Para intentar responder esto, nos viene útil de nuevo la navaja de Occam y plantear las respuestas más simples. O bien, Dios creó el universo porque estaba aburrido y simplemente quiso, o bien lo creó con un propósito. Si analizamos la primera opción, entonces habría que aceptar que surgimos por mera casualidad, volviendo al problema del ajuste fino. Pero es que además tenemos un problema como el de nuestros axiomas, el del libre albedrío. Si somos libres, ¿cuál sería el propósito de esto? Exacto, ninguno. Ser libre sin propósito no es muy diferente de no ser libre. Por ende, tendríamos que negar un axioma para quedarnos con la primera opción. La segunda opción implicaría que Dios tiene un propósito para el universo. La clave ahora para nosotros es intentar descifrar este propósito. Si te das cuenta, las definiciones que hemos asociado a Dios son pistas que nos ayudan a descifrar este propósito. Ahora bien, el debate ahora es si la única vía es por la teodicea, o si Dios puede intervenir en nuestro universo mediante la religión y la espiritualidad. Este planteo lo intentaré desarrollar en videos futuros. Otra interpretación incorrecta de Dios es la que plantea el panteísmo. El panteísmo sostiene que Dios no es un ser separado del universo, sino que el universo mismo es Dios. Aquí hay que aclarar que si aceptamos que el universo es finito, este planteo es directamente falso, porque Dios tendría también que ser finito, lo cual no es posible según la definición que se tiene de Dios. Además, asociando a Dios con el universo, estamos unificando la realidad metafísica con la empírica, acabando con el dualismo platónico. Esto es semejante al planteo que hace Nietzsche, y estos planteos han impactado negativamente en la sociedad. Por último, si Dios es el universo y nosotros somos parte de este, entonces todos seríamos Dios, todos somos lo mismo. Esta visión socava la individualidad, por ende, el libre albedrío.
este video es uno al que le he dedicado más horas para hacer el guión. Me parece un tema bastante interesante de tratar, pero puedes ver que es bastante denso y requiere del dominio de conocimientos previos para tener mejores respuestas. Si lo analizas más a detalle, este video resultó ser una recopilación de los 9 previos, tomando el mensaje más importante que se dio en cada uno de ellos. Lo bueno de esta serie de videos es que nos han brindado datos útiles para cuando pasemos por momentos de crisis existencial. La intención siempre es levantarse todos los días con un sentido para el cual lograr nuestras metas propuestas. Ahora la pregunta es para ti. ¿Aceptas como verdades los axiomas que hemos concluido? ¿Aceptas a Dios? Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda darle a like, suscribirte y darle a la campanita. Con este ya cierro una serie de videos de ámbito más filosófico, que tenía mucha ilusión de compartir. Pero ahora creo que necesito tomarme un descanso para pensar bien qué va a ser del futuro de este canal y qué contenido subir. Al igual que el oyente que está en búsqueda de la verdad, mi situación actual es bastante similar. Ahora es turno para ti. Puedes sugerirme algún otro tema que te interese que hable en la caja de comentarios. Por un lado, me gustaría hablar más de posibles interacciones de Dios con nosotros, o del problema del mal y Dios. Pero por otro lado, como mi hobby es la geografía y la historia, también me gustaría enfocarme más en videos de este estilo. Puedes decirme en la caja de comentarios cuál de estos dos temas te gustaría más que se dediquen los futuros videos. Por mi parte, yo me voy a descansar y seguir con mi búsqueda personal. Te deseo que tengas un muy buen día. Y sin nada más que decir, me despido.